Buenas noches, somos Carlos Arturo Díaz Cadena, Jairo Alonso Suárez Basto, Alfonso Pineda Parra y José Alexis Domínguez, estudiantes de la Universidad Abierta y a Distancia. En esta oportunidad sustentaremos el sistema de control que dio solución al proyecto que planteamos. Nuestro trabajo muestra un sistema de monitoreo al proceso de una planta de potabilización de agua. En este proyecto nosotros diseñamos y configuramos un sistema de telecontrol mediante la utilización de componentes de hardware, software del sistema SCADA y las unidades remotas de telemetría, como parte importante para el control y supervisión de los procesos industriales a distancia. Nuestro proyecto tiene los siguientes ítems. Primero, análisis de los artículos científicos. Segundo, análisis de la entrevista realizada al profesional experto. Tercero, análisis de los requerimientos del proyecto e interfaz. Cuarto, explicación de la operación del sistema SCADA y su programación. Quinto, conclusiones y propuestas de mejora a nuestro proyecto. Hay varios artículos investigados que tienen que ver con plantas de tratamiento de agua potable en las cuales se aplicó el sistema SCADA. En uno de ellos, la base fue evidenciar el funcionamiento de esa planta de tratamiento de agua, asegurándose de conocer los aditivos químicos de los elementos que se medían como pH, caudal, temperatura, presión y el adecuado tratamiento con aditivos químicos. Y también permiten visualizar el ingenio del uso del SCADA. En otro artículo, un compañero hablaba de la manufactura integrada por computadora y de los factores humanos y las comunicaciones industriales que se podían ofrecer en este tipo de proyectos de plantas de agua potable. También muestra una conexión detallada de los equipos utilizados y cómo ellos se interconectan, interactúan entre comunicaciones, diseño de interfaz gráficas y lo que se le muestra al usuario. También conociendo qué parámetros se deben requerir en interacción y accesibilidad. Por último, mediante los sistemas SCADA se busca controlar y supervisar cada parte del proceso de purificación de la planta de agua. También muestra que es importante el levantamiento total de la instrumentación de toda la planta, ya que al conocer a fondo el proceso es necesario poder medir y cuantificar el valor de las variables para así lograr un adecuado proceso de automatización. Análisis de la entrevista inicial. Implementar un sistema de prefiltrado de agua con mallas o tamices que se encargaba de, al captar el agua del río, filtrar todo ese lodo que podía quedar en el agua. Además de eso tenían un sistema de contraflujo que detectaba y hacía una limpieza con aire a presión para evacuar todo el mugre de la bocatoma de las bombas de agua para evitar que se taparan. Análisis de la entrevista intermedio. El uso de clarificadores superpulsator, como los que se muestran en la imagen, que agregan agentes químicos que son coagulantes y floculantes para hacer que todo el agua, con sus aditivos y todo su lodo o lo que no haya sido prefiltrado, se una para que caiga por gravedad, para que así sea decantado al final. Análisis de la entrevista final. Implementación de un sistema de campanas de vacío que elevan el agua a una altura determinada y unas válvulas rompevacío que la descargan con un control de aire para generar la turbulencia dentro del clarificador y facilitar que funcionen los elementos coagulantes y floculantes al tratar de captar la mayor cantidad de mugre. Por último, ósmosis inversa para hacer el filtrado adecuado de los procesos y así poder filtrar la mayor cantidad de microorganismos, bacterias y pasarlo por un sistema de láminas tranquilizadoras para evitar la turbulencia acumulada. Podemos ver el entorno de visualización, podemos ver que el agua viene ya del arroyo, entra a la tubería de nuestra planta y como podemos observar tenemos los 1, 2, 3, 4, los 4 tanques como tal, lo sugiere la guía de actividades para este diseño de esta planta.
cada planta nos pide la guía de actividades que tenga un almacenamiento de 10.000 litros y que la primera etapa tenga un alimentador de químicos y como estamos viendo, aquí el tanque, el lastre se va llenando y una vez que llega a tope, se vacía parte de los químicos y ya comienza, obviamente se abre la válvula, como podemos ver aquí, se abre la válvula. Como puedes ver, aquí diseñamos un panel de estado y control donde estamos observando las fases en que cómo se va distribuyendo esta planta, ¿ya? Esta planta hidráulica, obviamente. Esta planta, como puedes ver, que nos está titilando que ya estamos almacenando el agua del tanque 2 y que por lo tal es el índice para que las válvulas, una vez que se tiene el lastre, las válvulas se abran para que vayan suministrando el agua hacia los otros lastres, hacia las otras fases de nuestra planta. En estos momentos la planta se encuentra diligenciando el agua, se está llenando y se encuentra en la fase donde está el motor, la parte ¿sí? de residuos, ¿sí? Para así posteriormente, una vez que se llene, entra la parte de la limpieza. En esta parte de del tanque 3, podemos observar que es la parte de limpieza, ¿sí? De limpieza del agua. Ya una vez vemos una serie de lastres y esos lastres obviamente están en la parte de limpieza. Como pueden ver, ellos se van llenando a medida, ninguno más que el otro. Como pueden ver, también tienen una serie de sensores de líquido mínimo y máximo en cada tanque, ¿ya? Para así nos dé como que las variantes para la activación de las válvulas. En estos momentos se encuentra en el tanque de lastre 4, que ya ya es diferente, ya este es de 20.000 litros, donde se realiza la dosificación adecuada de cloro para tener un porcentaje promedio de un 100% de calidad del agua. Ya en esta última fase de la planta podemos observar que aquí ya se va a hacer cloro y como pueden ver ya se está vaciando el agua, se está bajando el agua, el índice del agua y sale ya potable para el consumo humano. Ese es nuestro sistema y diseño como tal del entorno de visualización y como pueden ver funcionó correctamente. Ya yéndonos a la parte del entorno de diagrama de bloques, que es prácticamente nuestro software, podemos ver que ya en este entorno, como podemos observar, de acuerdo a esta programación, realizamos varios cases que son 0, 2 y 1, donde el case por default están todos los sensores off y on, que posteriormente ellos lo que hacen es reiniciarse en cero el sistema. Y aquí tenemos una parte detallada donde tenemos prácticamente una qué pena, un set sequencing, ¿sí? ¿sí? Un set sequencing que lo que hace es prácticamente ver la parte de los LEDs de nuestro panel de estado de control prácticamente. Estación de supervisión. Permite la visualización gráfica del estado del proceso, es decir, proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la planta. Configuración. Permite al operador definir el entorno de trabajo del sistema SCADA, adaptándolo a la aplicación particular que se desea desarrollar. Interfaz gráfica del operador. Proporciona al operador las funciones de control y supervisión de la planta. El proceso se representa mediante sinópticos gráficos de fácil interpretación, con representación de los parámetros más importantes del proceso. Estos parámetros estarán centrados en las presiones, temperaturas de las turbinas y caudal de aire que circula por la caldera. Módulo de proceso. Ejecuta las acciones de mando
predefinidas por el operario al iniciar el proceso o leídas en el caso de que el proceso esté iniciado. Gestión y archivo de datos. Se encarga del almacenamiento, procesado, ordenado de los datos. Solo se guardarán datos sobre anomalías de funcionamiento, tanto en la tabla, en la propia SCADA, como en un archivo aparte con extensión Excel. Comunicación. Se encarga de la transferencia de información entre la planta y la arquitectura hardware que soporta el SCADA y entre esta y el resto de los elementos informáticos de gestión. HMI, interfaz hombre-máquina. Es una interfaz de usuario o panel de control que conecta a una persona con una máquina, sistema o dispositivo. Si bien el término se puede aplicar técnicamente a cualquier pantalla que permita a un usuario interactuar con un dispositivo, HMI se usa más comúnmente en el contexto de un proceso industrial, principalmente servicios realizados por la interfaz de máquina humana. HMI se detalla a continuación. Proporcionar interfaz para la comunicación SCADA entre el hardware y el software. Mostrar toda la información operativa de SCADA, como control y seguimiento y comunicación. MTU, unidad terminal principal. El controlador central o la unidad terminal maestra en forma de un servidor o grupo de servidores. La interfaz de máquina humana se instala normalmente en una unidad terminal principal o centro de control y proporciona facilidad para visualizar la información que viene desde unidades terminales remotas. La GUI, interfaz gráfica de usuario, permite comunicarse con el operador de forma rápida e intuitiva, representando gráficamente los elementos de control y medida. La interfaz gráfica de usuario es la interfaz más utilizada en la mayoría de las aplicaciones de software modernas. Se refiere a la ventana que contiene todos los elementos del software. También se puede utilizar botones y menú en la ventana del software. Esta ventana es la interfaz entre el usuario y el software. Como conclusión de toda esta experiencia en el trabajo, recopilamos mucha información acertada de cómo automatizar una planta de tratamiento de agua con un sistema SCADA, los diferentes procesos que se dan en cada uno de sus niveles, cómo se entrelazan los lazos de control y todos los sensores y equipos que en todo el sistema. En este orden de ideas, la supervisión por parte de los operadores se hace mucho más fácil, cuidando la integridad de todo el sistema y dándole mayor confiabilidad a todo el proceso. El desarrollo del trabajo de la fase 3 del grupo Telecontrol nos ayudó para comprender los principales componentes o estructuras de los sistemas SCADA y las aplicaciones posibles en los entornos industriales como ayuda para el control, supervisión y análisis de procesos automatizables.